bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G, y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: el sacerdote y Satanás. Esteban era un niño de una familia de dinero. Su padre era ingeniero y le iba bastante bien. A Esteban se le conocía como Junior, y Junior había crecido siendo un niño malcriado, ya que todo le complacían y todo le daban. Su padre solo decía que quería que su hijo tuviera todo lo que él no tuvo, y Junior tenía un primo de nombre Raúl, el cual era todo lo contrario de Junior, pues él no tenía padre y su madre era aquejada por una enfermedad, a pesar de ser joven la señora. Así Raúl desde niño trabajaba como lo que se le conoce en México como cerillito, que son los niños que empacan los productos comprados en una tienda de conveniencia. La madre de Raúl ocasionalmente trabajaba limpiando hogares y planchando ajeno. Raúl a su vez era un buen estudiante y también se dedicaba a hacer mandados a los vecinos por algunas cuantas monedas. De vez en cuando Junior invitaba a su primo a su casa, aunque era más con el fin de presumirle todos sus juguetes, su Atari, que era el juego de moda de aquellos años. Raúl miraba asombrado esos juguetes, pues él bien sabía que él no podría nunca tener un juguete de esos. Ni siquiera Santa Claus ni el niño Dios de Navidad se acordaban de Raúl en llevarle algo. Así los primos crecían, tanto Raúl y tanto Junior, a una edad adolescente, pero cada uno con un comportamiento muy diferente. Junior se juntaba con un grupo de jóvenes, los cuales robaban, tomaban, agredían a personas. Había sido expulsado ya de 4 escuelas de paga. Realmente ya era un dolor de cabeza para sus padres. Pero Raúl, quien tuvo que madurar mucho más rápido que Junior, era todo lo opuesto. Ahora él se hacía cargo de su familia, pues su madre ya estaba más enferma. Él tenía un trabajo en una empresa donde vendían herramientas al mayoreo y él era de sus principales vendedores, aunque seguía estudiando sin descuidar a su madre, la enfermedad que la aquejaba. Junior y su grupo de amigos habían decidido que empezarían a adorar al demonio, a Satanás, pero realmente no lo hacían de forma seria, solo como un tipo de identidad juvenil. Así lo manifestaban en su vestimenta. Usaban pentagramas, cruces invertidas, pasaban corriendo con pirotecnia y la arrojaban en plena misa como una forma de diversión juvenil, y salían corriendo. Un día otro joven, pero ya bastante mayor, los encontraba en la calle. A aquellos jóvenes, o sea, a Junior y a su grupo de amigos. Junior y su grupo de amigos se encontraban tomando, y ese joven de aproximadamente 30 años descendía de un lujoso auto, ya que había visto a esos adolescentes con playeras con pentagramas y machos cabríos, y le preguntaba que si ellos adoraban a Satanás. Aquellos jóvenes orgullosos decían que sí. Aquel hombre les decía que él también, y a su vez aquel joven parecía muy agradable. Les ofreció cigarrillos y les decía que ese lujoso auto convertible deportivo del cual había descendido se lo había comprado gracias a que Satanás le había dado el dinero, que cuando quisieran serían bienvenidos a un templo satanista, que no eran las misas aburridas católicas, que eran misas con relaciones entre jóvenes, con alcohol, comida, música. Ese joven les dio su tarjeta y les daba un fajo de billetes y decía: del dinero ni se preocupen, que yo solo meto mi mano en el bolsillo y nunca se me termina. Así que disfruten un regalito de mi señor obscuro. Entonces aquel joven subía a su auto y se marchaba. Aquel grupo de adolescentes quedaban extasiados, pues con ese dinero comprarían más bebidas e incluso sobraba bastante y se lo repartían. Así quedaban maravillados con la ideología de aquel joven, de aquel lujoso convertible y finas ropas. Entonces los adolescentes a los días siguientes se daban presencia en aquel templo satanista. Se les recibía con alcohol
y otros jóvenes con una idiosincrasia similar se sentían como en una familia. Aquel joven encargado de ese recinto satánico hacía grandes fiestas y banquetes con pizza, cerveza, tequila, cigarrillos, promiscuidad entre los propios jóvenes, todos adorando una figurilla de Satanás. Eran jóvenes sin ninguna identidad forjada, ni algún criterio que les generara el poder de discernir entre lo bueno y lo malo. Ese criterio que solo te brinda la experiencia al vivir. Entonces, en aquel éxtasis de aquella grata experiencia que estaban viviendo aquellos jóvenes, el encargado los tenía maravillados, tal y como funciona cualquier secta, las cuales son maestras en el lavado de cerebro, y es un arte el cual hasta el día de hoy lo perfeccionan al máximo. Entonces aquel joven en el recinto, aquel joven y guapo líder, que era encantador, preguntaba que quién era digno del Señor de las Tinieblas, del Dios Obscuro, del ángel caído, del Timiac, del mismísimo Lucifer, dueño del Averno. Todos los jóvenes extasiados decían que ellos querían la gracia del malévolo, del pingo del diablo. Entonces aquel joven, quien era el líder, les daba un listado de cosas y una lista de alabanzas al diablo, rezos en arameo, latín y otro tipo de lenguas, una serie de cosas como talismanes, y tenían que rezar un rosario negro todos los días a las 3 de la mañana para que el Dios Obscuro se revelara. Así esos jóvenes hacían lo propio. Un día, mientras Junior seguía los designios de aquellos mandatos en su habitación después de rezar su rosario obscuro y disponerse a dormir nuevamente, pues recordemos que era en la madrugada, sentía que alguien se acostaba a un lado de él y con una voz tétrica le preguntaba: ¿entonces quieres hacer pacto conmigo? ¿Quieres ser asquerosamente rico? ¿Poder, lujo, ser temido y todo lo que el humano corrompido desea? Junior, al estar asustado de saber que Satanás estaba ahí con él, pero a su vez era lo que él había estado buscando, respondía que sí, que quería todo eso. Satanás respondía: a todas las personas les gusta el dinero fácil. Los humanos son zánganos, larvas que desean y creen que todo es para ellos, que tienen el derecho a todo por el simple hecho de existir. Te pediré algo que para mí sería sumamente sencillo, para ti no lo sé. Créeme, es sencillo para todo lo que te daré. Necesito que mates a un ser querido. Ahí está la alianza de sangre. Con eso se firma ese pacto. Después, no importa cuánto dinero derroches, el dinero no será ningún problema, tampoco el poder. Solo estará ahí porque yo te lo daré. Tú lo pediste tanto. Después de tantos rosarios que hiciste, pues esa es la respuesta. El pacto comienza. Así, entre un hedor ametálico y podrido, Satanás se desvanecía, cosa que le llamaba la atención a Junior. Era que su cuarto tenía muchas cucarachas y moscas y arañas entre las paredes. Así Junior, bastante pensativo, analizaba quién podría ser su víctima para ese sacrificio a Satanás. Pensaba en su mamá y él mismo se decía: no, sería incapaz. Entonces su padre: no, tampoco era opción. En aquel entonces ya tenía una hermanita, la cual era su adoración, y sentía mal el solo hecho de pensar en ella. Así, después de mucho análisis, solo le venía a la mente su mejor amigo, quien también estaba en aquella secta demoníaca, pero a la vez le quería bastante, y también trataba al igual que Junior, su amigo, de vender el alma. Así lo invitaba a tomar algunos tragos en un cerro alejado. Ya después de algunas bebidas, el amigo de Junior sacaba una navaja y atacaba a Junior y le decía: perdón, Junior, el señor Obscuro me pidió un sacrificio. Y comenzaban a luchar. El amigo de Junior solo le dio unos cortes en el brazo a Junior. Después de la lucha, el amigo de Junior pudo someter a Junior. Ya lo tenía sometido en el suelo con la navaja en el cuello. Tenía la navaja justo en el cuello de Junior y decía: no puedo. Así solo le perdonaba la vida a Junior. A su vez sentía un remordimiento y le pedía perdón a su amigo Junior. Le pedía que lo perdonara, pero Junior sacaba un cuchillo y le cortaba la tráquea a su mejor amigo. Aquel joven, desangrándose, solo escuchaba que Junior le decía: a mí también,
Mi Señor me lo pidió, así que también perdóname. Pero la diferencia es que yo sí pude matarte. Así Junior cumplía la encomienda de su Señor y daba una estocada final en aquel joven que era su mejor amigo. Así se marchaba creyendo que por fin disfrutaría de las abundancias de Satanás que el propio Lucifer le daría. Esa noche dormía cuando su despertador lo despertó, y cuando abrió los ojos estaba levitando dormido y cayó abruptamente. Se golpeó la cabeza con una pata de la cama y veía una silueta negra. Estaba parada en la esquina de aquel cuarto y sentía a una persona que se le subió y lo comenzaba a ahorcar y le decía: termina tu labor, cierra el pacto. Así Junior, con una herida en la cabeza, sangrando y con arañazos de aquel ser demoníaco que lo estaba aquejando, solo decía: Satanás, ya hice lo que me pediste, dame el poder y la gloria y el dinero. Y solo se escuchaba una tétrica risa. Así Junior, todo adolorido, solo se recostaba nuevamente y sentía un bulto arriba de él que le susurraba algo que él no comprendía, pero quedaba muerto de miedo esa noche. Al día siguiente, en la mañana, recibía una llamada de uno de sus amigos de la secta y le decía a Junior que él ya había podido vender su alma. Él le decía: ya pude vender mi alma, ayer pacté con Satanás y hoy debajo de mi cama encontré bolsas con dinero y Satanás me dijo que jamás me faltará el dinero. También tengo que decirte que encontraron a tu mejor amigo, Francisco. Estaba malherido en el cerro y está en el hospital vivo. Así Junior se enteraba que su mejor amigo no había muerto, por eso no se había podido cerrar aún el pacto con Satanás. Entonces Junior le preguntaba a su amigo, el cual le había hablado por teléfono, que él a quién había matado, a lo que su amigo decía que a su abuelo. Así colgaban el teléfono y Junior todo el día sentía que algo lo acosaba, que algo le acompañaba. Sentía ataques directos, era una sensación de miedo todas las noches, incluso llegó a pensar en terminar con su existencia. Así, después de pasar algunos días, le daban dos noticias. Una era que la madre de Raúl, su primo, había fallecido por la enfermedad que le estaba aquejando durante varios años. Y por otra parte también le decían la muerte de uno de sus amigos, justo el amigo que ya había logrado pactar con Satanás. Decían que en su auto deportivo nuevo había chocado aparentemente, que le habían fallado los frenos. También le decían que habían sido circunstancias muy extrañas, pues cuando chocó parecía que tenía las muñecas de los brazos quemadas, como si algo sumamente caliente le hubiera estado sujetando los brazos. Así Junior se daba cuenta que había sido un terrible error el haber tratado de vender el alma a Satanás, pues su tranquilidad ya era insostenible. Así la familia de Junior se dirigía al funeral de la madre de Raúl y Junior le daba el pésame a Raúl. Y Raúl, que tenía la misma edad que Junior, era muy maduro, pues todo lo que le había tocado vivir desde niño y era económicamente independiente ya. Así Raúl, triste por la pérdida de su madre, con una expresión de tristeza le preguntaba a Junior, solamente por cortesía, que cómo se encontraba. Junior le decía que mal, que no sabía por lo que estaba pasando, que ni se podía imaginar. Y Raúl le decía que tenía toda la razón, en forma irónica. Le decía que su madre había fallecido ese día, pero que de seguro Junior le estaba pasando peor. Y Junior solo se disculpaba. Al día siguiente fueron a la misa de cuerpo presente y Junior, al entrar, sentía una tremenda tranquilidad y calma, sentía paz. No se escuchaban voces demoníacas ni sentía que nada lo seguía. Así Junior cada vez iba más al templo, pues esa tranquilidad no la sentía en ninguna otra parte, donde siempre era aquejado por presencias demoníacas. Entonces, un sacerdote, al ver a Junior dentro del templo casi todo el día, le propuso unirse a la arquidiócesis mexicana como seminarista. Junior accedió, pues la tranquilidad de esos recintos sacros era inmejorable. Así comenzó a estudiar como sacerdote en el seminario.
Y para sus padres era de no creerse, pues Junior había sido un verdadero dolor de cabeza, y ese cambio tan radical los dejaba consternados, pues se había encontrado cosas satánicas en la casa, en el cuarto de Junior, y que ahora quisiera estudiar para sacerdote era de realmente no creerse. No lo comprendían. Aún así, sus padres estaban muy felices por la decisión de Junior. Así Junior se convirtió en sacerdote y se quedaba a cargo de un templo que se llama el Divino Corazón de Jesucristo, mismo recinto en el cual tenía la casa del sacerdote. Estaba pegada al templo y se impartía doctrina en ese lugar. Toda la comunidad le tenía como un ejemplo de sacerdote. Muchos de los amigos de Junior de la secta habían muerto y otros habían parado al manicomio. Un par se había hecho una fortuna, aunque Junior sabía la verdad detrás de toda esa fortuna. A Junior le aterraba salir del templo, incluso ya siendo sacerdote, pues al salir él notaba que las presencias demoníacas le seguían acechando, y al poner un pie fuera de ese recinto sacro empezaba a escuchar voces, susurros que decían: debes de cerrar el pacto. Un día que era cumpleaños de la madre de Junior, le celebrarían en una terraza con comida y música, y le invitaban a Junior. Junior, con miedo de salir, sentía la obligación y pues sí asistiría, ya que era su madre. En aquella terraza, la madre de Junior presumía a su hijo el sacerdote. Llegaba la hermana de Junior, que ya era toda una mujer, toda una señorita, y ya tenía a su novio. Su novio era un joven muy apuesto, encantador, parecía de dinero y abolengo. Y Junior se sentaba a un lado de ese joven y le preguntaba las intenciones con su pequeña hermana. Se encontraban algo alejado de las otras mesas y Junior solo trataba de hacer una plática relajada para socializar con aquel joven. A lo que aquel joven le respondía: mis intenciones con tu hermana son muy serias, sacerdote. Quiero hacer de ella una piltrafa humana, poseerle con legiones de demonios, que siga viviendo mientras su carne esté descomponiéndose de larvas y moscas que infecten su carne, mientras ella aún continúa con vida, y que después sea la concubina de todos mis demonios en el infierno con tortura y agonía. Como ves, son muy en serio las intenciones con tu hermana, a menos que cierres ese trato que quedó pendiente, sacerdote. Así Junior solo sentía que le temblaban las manos y le decía a Satanás: yo te puedo exorcizar para que te regreses al infierno en este momento. Satanás respondía: no me puedes exorcizar porque no estoy poseyendo ningún cuerpo, pero si quieres, con un chasquido puedo mandar traer una legión de demonios en este momento para que posea el cuerpo de tu madre, de tu padre y de todos los invitados presentes. A su vez le decía: sacerdote, cierra el trato. Tú lo sabes, no eres bueno, solo estás dando misa por el miedo que me tienes. Así que cierra el trato, si no quieres que tu familia pague. Así Junior estaba totalmente aterrorizado, pues había hecho todo, incluso ya era un sacerdote, pero también amaba a su familia y no quería hacer nada para que ellos sufrieran, y menos en el infierno. Así Junior habló con Raúl, quien ya era un exitoso químico, y le decía: primo, necesito hablar contigo. Raúl fue a ese templo y Junior le contaba todo lo que había pasado, desde la secta hasta el pacto y el encuentro con Satanás. Raúl le decía: mira, primo, tu vida y la mía siempre fueron polos opuestos. Parecía que Dios me había traído a este mundo a sufrir y a ti a disfrutar de las mieles de su gloria. Hoy es todo lo opuesto. Tengo una familia amorosa, tengo mucho dinero y éxito, pero me costó. No tienes la menor idea, en serio, sin tratar de ser ególatra, más bien por toda la experiencia que me ha dado la vida, por mi vida dura que me tocó vivir. Esa existencia que me ha tocado es el resultado del cual hoy tengo. Incluso por esa experiencia que hasta el día de hoy he adquirido por la vida dura que me ha tocado. Sé que no me trajiste por mi consejo, me has traído porque quieres cerrar ese pacto y salvar a tu familia y matarme. ¿Es correcto, primo? ¿Es correcto, Junior? Junior solo se sorprendía, pues sí, realmente ese había sido su propósito, de invitar a Raúl. Y Raúl le decía: si me vas a matar, adelante, estoy tranquilo, e incluso me ilusiona ver a mi madre.
e incluso a mi padre, quien murió cuando yo era un bebé. Así Junior solo lloraba y le decía que sí, que esa era la razón por la cual le había llamado. Le pedía perdón a Raúl y le dijo que siempre lo había admirado. Así Raúl se despedía y se marchaba. Así Junior, ya solo en su habitación, bebía bastante vino, el cual era para consagrar, y salía del templo inmediatamente. Al salir, sentía aquellas presencias y las voces demoníacas que comenzaban a seguirle. Cuando veía a aquel joven, quien era Satanás, y Junior le decía que cerraría aquel pacto, y sacaba una daga, y Satanás le decía: Junior, no me hagas reír. ¿Crees que puedes matar a Satanás con una daga? Y Junior le decía: no, yo sé que no mataré a Satanás con una daga. Solo me pediste una vida de alguien a quien amara, pues por ser tan egoísta, jamás amé a nadie más que a mí. Y se encajaba la daga en el cuello, mientras moría lentamente, y Satanás le respondía: tu alma ya no me sirve. Sacrificaste tu vida por tu familia, me echaste a perder todo. Ante un ser que se sacrifica por el prójimo, es un alma intocable y destinada al cielo. Sacerdote, perdiste la vida, pero jamás nos volveremos a ver. Así se despedía Satanás y aquel sacerdote mientras su vida se apagaba. Junior jamás había estado tan feliz ni pleno en toda su vida. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido, mi nombre es Jesús G, y a mí solo me resta desearte una mórbida noche.